Ahora vamos con una fuente europea. La fuente europea es el Chatham House. El Chatham House es, si no el más influyente, uno de los centros de pensamiento más influyentes de todo el Reino Unido. O sea, este va de la mano con las políticas imperialistas del Reino Unido históricamente y marca línea. Ellos dicen, no, nosotros en realidad hacemos estudios y sobre esos estudios nosotros pues nos organizamos. Lo cierto es que los fundadores del Chatham House fueron los pioneros en el concepto disruptivo de una organización dedicada al estudio de los asuntos internacionales, porque el Reino Unido, pues hace 2 siglos, era dueño prácticamente del 60% del mundo. Su visión alteró el curso de la política internacional y ayudó a crear el consenso internacional que siguió a las guerras mundiales. La historia del Chatham House es la construcción del entendimiento, dicen, entre naciones, pero entiéndase, en donde las naciones entendían que el que estaba por encima de todos ellos era el Reino Unido. Y desde 1919, ustedes sabrán que es cuando se construye la carrera o las raíces de la carrera de relaciones internacionales, que mucho tiempo se llamó primero relaciones diplomáticas, luego asuntos internacionales, luego relaciones internacionales. Bueno, pues el Reino Unido tiene, digamos, en el Chatham House el fomento del estudio de las relaciones internacionales para ver cómo podían los británicos mantener subordinadas a las estructuras mundiales. Ustedes recordarán que después de la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido perdió su fuerza y técnicamente dejó a Estados Unidos en el liderazgo porque completamente se desfiguraron después de la Primera Guerra Mundial y luego se les viene la Segunda Guerra Mundial 20 años después y con ello una andanada de países que se descolonizaron y perdió su fuerza, ¿no? Pasó a ser un jugador de segundo orden o de tercer orden, subordinado siempre a los Estados Unidos. El Chatham House generó o creó su reunión inaugural allá por julio del año 1920, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, la preside Robert Cecil, uno de los arquitectos de la Sociedad de Naciones, la Liga de Naciones, la estructura que va a anteceder a Naciones Unidas, y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, pues inicialmente se lanza como aconsejado, digamos, por este centro de pensamiento, es justamente cómo cambiar el paradigma de la política internacional y pasar de la diplomacia secreta y las alianzas reversibles a la transparencia de la política internacional, dicen a partir de la Liga de Naciones, que haría que todos los demás países se coordinaran para coexistir pacíficamente, cosa que no sucedió porque decíamos el Reino Unido, el mundo anglosajón en general, busca subordinación y cuando un ente no se subordina, entonces viene la guerra. La regla del Chatham House es prácticamente que fomenta, dicen ellos, un entorno de confianza diseñado para comprender y resolver problemas complejos. Pero esto es entre, pues, anglosajones. Desde hace 100 años, Chatham House es la voz más influyente en política internacional del Reino Unido y ellos dicen esto, déjenme les comparto lo que escriben sobre que el Reino Unido y Europa han mejorado sus relaciones. Las relaciones entre el Reino Unido y algunos Estados miembros de la Unión Europea, dicen, han mejorado recientemente y ambas partes ahora deberían invertir más en ellas, a pesar de la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, que sigue siendo difícil, aunque está mejorando. Y yo aquí agregaba, ha sido difícil porque ellos, los británicos, la hicieron difícil, son los que pidieron salir de la Unión Europea y después con este loquito de peluca rubia, Boris Johnson, decidieron el Brexit, salieron, vino la pandemia y luego el tema de Ucrania les cayó como anillo al dedo porque prácticamente volvieron a encontrar agendas convergentes, ¿no? Hasta hace poco, dice Chatham House, las difíciles relaciones del Reino Unido con Bruselas
han interferido con sus intentos de encontrar nuevas formas de relacionarse con socios europeos fuera del marco de la Unión Europea. El nuevo gobierno conservador, liderado por Rishi Sunak, ve pocos beneficios políticos en las relaciones antagónicas con la Unión Europea y parece que ya no hay más choques de personalidad entre los líderes de ambos lados. Esto es visible en el enfoque constructivo de ambas partes en las discusiones actuales entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre los posibles ajustes al protocolo de Irlanda del Norte, que ambas partes esperan concluir en los próximos meses. El tiempo también ha curado algunas heridas del Brexit en el continente. Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ahora simplemente siendo aceptada como una realidad por los interlocutores europeos. Esto ha sido ayudado por el Partido Laborista, la principal oposición en el Reino Unido, que no quiere que cambie el esquema básico de la relación entre Reino Unido y la Unión Europea. Aunque propone una cooperación más estrecha y una coordinación más regular entre la Unión Europea y Reino Unido, sus planes no dejan ninguna perspectiva de que Reino Unido se una a la Unión Aduanera de la Unión Europea o al mercado común único en el corto plazo. Y cierran con esta reflexión. Dice, Ucrania resulta crítica para las relaciones, dando a entender pues que gracias a que apareció el tema de Ucrania, volvieron a hacer o a tener relaciones convergentes. Chatham House dice, este think tank, este centro de pensamiento dice que el año pasado se puso en práctica el lema de que el Reino Unido está abandonándose de la Unión Europea y no de Europa, ya que Londres demostró ser uno de los principales países europeos que apoya a Ucrania y a sus vecinos tras la invasión rusa. Dice que la participación británica en la recién establecida Comunidad Política Europea envía una señal positiva de la apertura del Reino Unido para volver a comprometerse con el continente y que esta estrecha cooperación en la coordinación de sanciones y trabajando juntos de manera efectiva en el suministro de armas y de otras ayudas a Ucrania muestra que una cooperación significativa a través del Canal de la Mancha es crítica y posible en varias áreas políticas. Es decir, podemos odiarnos entre nosotros, podemos tener grandes diferencias, sobre todo cuando Europa continental no se subordina a los anglosajones de Europa, sí, con los anglosajones del otro lado del Atlántico, es cuando tenemos problemas. Pero dice, fíjense qué interesante este párrafo en particular, dice Chatham House, las relaciones del Reino Unido con los Estados miembros de la Unión Europea que limitan con Rusia son apreciablemente las más cordiales y ha habido una profundización continua de la cooperación en seguridad y defensa, incluso durante el punto álgido de las tensiones del Brexit. La invasión de Ucrania ha acercado al Reino Unido y sus aliados europeos, aprovechando el rico compromiso del Reino Unido a través de la OTAN, formatos multilaterales como la Fuerza Expedicionaria Conjunta liderada por el Reino Unido en la región nórdico-báltica, acuerdos bilaterales reforzados y seguridad, garantías con países como Estonia, Suecia y Finlandia. Más bien se refieren a garantías de seguridad, pero esto es importante y no está de más. Fuerza Expedicionaria Conjunta liderada por el Reino Unido. Nuevamente se sostiene la hipótesis de si Europa continental se subordina, entonces tienen buenas relaciones. Si Europa continental no se subordina, entonces los anglosajones se hacen a un lado y siguen su camino. Pero generalmente la regla es que Europa termina subordinándose. Apoyar a Ucrania y garantizar la seguridad del continente europeo debe y seguirá acercando al Reino Unido y sus socios. Y en términos de proyectos de capacidad, el Reino Unido e Italia recientemente desarrollaron un avión de combate de sexta generación junto con Japón. Así que dice Chatham House, el Reino Unido vuelve a comprometerse con la Unión Europea. Sigue siendo un obstáculo importante en muchas áreas políticas que el Reino Unido ya no esté en la mesa de Bruselas, lo que significa que Gran Bretaña corre el riesgo de separarse aún más de la economía europea en sectores críticos importantes para el futuro. Por ejemplo, el Reino Unido no participa en muchos debates críticos sobre la política industrial y la agenda de autonomía estratégica de la Unión Europea, dos áreas en las que se invierten importantes recursos y energía política. Por ejemplo, mientras los europeos construyen su respuesta conjunta a la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos. ¿Se puede hacer más fuera de las estructuras de la Unión Europea?
cómo trabajar hacia la transición climática o en áreas políticas en las que la Unión Europea no tiene competencia, como la crisis energética. Pero ojo con esto último, pero la participación del Reino Unido en algunas iniciativas menos influyentes relacionadas con la Unión Europea ha progresado, como la decisión de unirse al PESCO, el Military Mobility, que es parte del esfuerzo de la Unión Europea para profundizar la cooperación en defensa entre sus Estados miembros, generalmente cuando son los británicos los que puedan liderar, que al final es lo que más les importa a los británicos. Y si se salieron de la Unión Europea es porque los británicos no conciben la cooperación, la empatía, la reciprocidad con otra cosa que no sea la subordinación del otro. Como todavía siguen teniendo esa visión imperialista en donde los demás se subordinan a nosotros, pero la cooperación la ven como ceder ante el otro cooperante. A fin de cuentas, pues la visión esta del realismo político es anglosajona, de que todo interés se define en términos de poder y que los socios no cooperan, sino que compiten por maximizar sus ganancias. Cuando, cuando sienten que están cediendo porque una negociación así lo requiere, entonces el mundo anglosajón dice, no, Europa tiene que seguir pues haciendo lo que nosotros decimos y no al revés. Y bueno, pues en Europa, los países como Italia, como Alemania o Francia, que también tienen su orgullo, dicen, pues no, no ante el Reino Unido, pero Estados Unidos sí termina subordinándolos y más cuando se inflama la rusofobia en la región. Finalmente, dice el Chatham House, la lenta reconstrucción de la confianza muestra que ahora es el momento no solo de discutir áreas de interés compartido, sino de comenzar a construir activamente formas de cooperación más estructuradas y a largo plazo, de alguna manera preservadas de los altibajos de los cambios políticos y las crisis. Esto es aún más crucial, ya que los imperativos políticos internos pueden interferir temporalmente en 2024 nuevamente con otras elecciones generales en el Reino Unido, recordando que a Boris Johnson le quedaban hasta el 2024 para mantenerse. Sin embargo, pues pasó toda esta turbulencia política que luego llegó también Liz Truss, fue un desorden y por fin llega Rishi Sunak, que lo había intentado antes pero no lo había logrado. Y bueno, nos dicen, pero 2024 podría traer otro vendaval y si Reino Unido no se mete a la colaboración directa con los aliados europeos, pues no se va a mantener estable la situación. En conclusión, pues, lo que sí podemos ver es, uno, cuando Europa se subordina, sus relaciones con Reino Unido y con Estados Unidos mejoran y, sobre todo, cuando esos temas se encausan contra otros enemigos, no de Europa, pero sí de Estados Unidos. No de Europa, pero sí de Estados Unidos. Si Estados Unidos dice, percibo que estos intereses me quieren afectar, entonces activa sus células europeas y los europeos terminan cayendo redonditos, porque para ellos es un orgullo, dicen, colaborar, cooperar con Estados Unidos, cuando honestamente Estados Unidos difícilmente los ve como iguales. Estados Unidos no ve como iguales a los franceses ni a los británicos, cuando mucho verá como iguales a los británicos, pero ni a franceses, ni a alemanes, ni a italianos, y menos a los españoles. Espero no estarles partiendo el corazón a nuestro público, a nuestra audiencia en España, pero así es. Nuestro vecino del norte, bueno, ni a México ni a Canadá lo ve como iguales. Si acaso la parte británica de Canadá, pero de ahí en fuera no nos ve como iguales. La diferencia es que los europeos se subordinan incluso atentando contra sus propios intereses. En conclusión, la única manera de estar en buenos términos, lo que se entienda por eso con Estados Unidos, es desde la subordinación y haciendo lo que Estados Unidos les empuje a hacer. Bien por Estados Unidos, porque finalmente está desarrollando todas las estrategias para mantenerse por encima de todos ellos, pero mal por los europeos que atienden más
los intereses de agendas externas que los de sus propias poblaciones.